Hola, buenas noches. Bueno, hoy contamos con una persona que tuvo mucho que ver y sigue teniendo mucho que ver con el tema judicial a nivel de toda España, pero también aquí en Marbella. Contamos con la presencia del abogado Luis Bertelli. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Tiempo que no se le ve por Marbella, Luis. Sí, vengo porque tengo todavía clientes aquí en Marbella, pero... Esporádicamente. Pero sí, y no paro el tiempo necesario para saludar a los amigos como que aquí comparto hoy aquí el tiempo. Luis, todavía sigue, digamos, a flor de piel esos buenos éxitos judiciales que se celebraron aquí en Marbella, no tanto, ¿no? Donde Luis Bertelli tuvo mucho que ver. De alguna manera esos resultados, vienen a recabar de que Luis Bertelli pueda volver a venir. Sé que va y viene a Marbella, pero de alguna manera constituirse en Marbella para llevar temas judiciales, temas de tu profesión, temas como abogado. Algún día se podrá contar contigo de una manera, si no perenne, constante. Claro, de hecho, lo que pasa es que llevo temas en toda España y habría quizás que pensar en ir reduciendo el trabajo, ¿no? En centrarlo en una población, y entonces sí que sería Marbella más que Madrid, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en todo hay que decirlo, la altura profesional de Bertelli requiere también tratar temas de altura también. Se dan casos de importancia, como yo recuerdo, tiempo no tanto, pero el tema del caso de la juez Blanca, ¿no? Sí, recuerdo que aquello era casi, yo iba a decir, una temeridad, ¿no? Sí, defender a una juez. Sí, en aquellos tiempos se considera como una temeridad de que un abogado tomara, digamos, la actitud profesional que tomó Luis Bertelli. Eso, sinceramente, Luis, ¿te produjo, sumaste o restaste con esa dedicación, con esa actitud? Yo personalmente creo que se asciende escalón tras escalón. Cuando uno tiene coherencia en la vida, lo hablábamos antes, cuando mantiene los mismos principios, pues uno avanza, sí, no se retrocede. En la línea de actuación te has propuesto llevarla a cabo de esta forma y es cierto que la defensa de la juez Blanca Ester Díaz fue dura. Fue dura y dio mucho que hablar y traspasó la frontera, inclusive nacionales, ¿no? Sí. Porque en aquel tiempo, vuelvo a decir, yo no soy un experto en temas judiciales, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, a través de la información recaba unos datos que en aquel momento eran sorpresivos, ¿no? Pero también ese aire fresco, yo creo que iniciaste ahí una actitud que ha servido, digamos, para de alguna manera, yo no digo que la justicia está al 100% bien, ¿no? Pero de alguna manera se dio un paso importante para sacar temas que costaban trabajo, ¿no te parece, Luis? Es una opinión personal, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que con la democracia cambiaron sistemas políticos anteriores, pero el judicial se mantuvo y los propios jueces que estaban en la dictadura siguieron en la democracia. Entonces eso era abrir una brecha más, porque aquellos jueces que habían condenado a muerte pasaron de un momento a otro a defender los derechos de las personas, los derechos fundamentales. Entonces era muy fuerte. Luis, quiero hacerte esta pregunta porque personalmente entiendo que es importante. Hablamos mucho de democracia, la democracia. De todo es conocido, bueno, la repulsa social, 15M, etcétera, Podemos, etcétera. Pero una opinión personal. Yo entiendo, si en la judicatura no se lleva a cabo la democracia pura y dura, el país se resiente democráticamente. Sí, por supuesto, tienes toda la razón. O sea, la regeneración política no llegará a ser nunca un hecho mientras que no haya con carácter previo una regeneración de los jueces. Esto es tremendamente importante y necesario. ¿Y se han dado pasos? ¿O se dan pasos? Se avanza,
cuando comentamos en esa etapa que nosotros defendíamos la integridad de esa juez que se enfrentó a la corrupción judicial que aquí había, pues estábamos muy lejos de imaginarnos lo que después vendría a pasar. Hoy se denuncia la corrupción, se habla de ella. Antes era un mito, antes era un tabú. No se podía ni mencionar. Por eso decía que aquí en Marbella sirvió más o menos como un laboratorio. Y en eso tuvo que pedir muchísimo Bertelli, Luis Bertelli. Bueno, y todo el pueblo, recordemos cómo el pueblo se echó a la calle. Efectivamente. Que yo lo he comentado muchas veces cuando me han dicho en algún sitio que he estado, en el norte de España o en la misma Cataluña, que Andalucía que no despierta, y le dije, vosotros porque no sabéis, no vivís, pero en Marbella fue un ejemplo de la ciudadanía echándose a la calle por una justicia auténtica. Aquello fue muy gratificante. ¿Mereció la pena, no? Sí, como decimos, mereció mucho la pena porque estás donde tienes que estar, ¿no? No se trata de que se diga que se debe actuar de esa forma o de otra. Allí se actuó, aquello era auténtico, aquello era verdadero. Emanaba de la base. Sí, aquello me recordaba a mí la antigua Roma, donde todo el mundo hablaba de mi derecho, tu derecho, en las plazas, en los sitios públicos. Marbella vivió ese momento como yo creo que ningún otro pueblo en este país. Eso produce satisfacción. Sí. Hombre, ¿por qué lo digo? Vivimos una etapa donde a nivel de elecciones dice, bueno, Jesús Gil alcalde, Jesús Gil fue culpable, pero entiendo yo que también no, el pueblo tuvo su culpa, porque lo votaron hasta en 4 legislaturas, ¿no? Y sabían lo que era. Pero por otra parte, produce satisfacción hacer el comentario de que el pueblo de Marbella tiene otra parte también muy positiva, que es ese revuelo que hubo en la sociedad marbellí, parte de la sociedad marbellí, que dijo basta ya, y con la ayuda de profesionales, como en este caso Luis Bertelli y algunos más que estuvieron ahí al pie del cañón, pues se dio un paso importante. Antes comentaba que se ve poco por Marbella, sin embargo, en Madrid, a nivel de toda España, ha conseguido éxitos jurídicos importantes, como por ejemplo el caso de Meño creo que se llama, sí. Y también otro caso, el de Alicante, donde ni más ni menos que el Tribunal de Estrasburgo le da la razón al trabajo que desarrolló el abogado Luis Bertelli. Cuéntanos esos temas, por favor. Sí, yo tuve, entre comillas, profesionalmente suerte, porque cuando subí a Madrid estuve asesorando al ministro Barrio Nuevo, a Rafael Vera, entonces eso ya me dio una proyección pública importante. Y este caso que comentas de la familia... Un trabajo de altura, ¿no? Sí, aquello era a nivel ya de Estado. Y en el caso de Meño, de la familia Meño, pues eso era un tema muy desgraciado. Eso fue una situación donde una madre vio que se le iba la vida a través de la ventana de la habitación de un hijo, que se lo dejaron tetrapléjico, en coma vigil irreversible. Se lo dejaron, quiere decir, a través de una intervención. Sí, en una intervención quirúrgica que iba para un simple tabique nasal que decía el niño que tenía desviado, y lo dejaron en coma vigil irreversible. Eso fue un drama terrible, y la pobre mujer... Y que lo dejaron ahí tirado, ahora te mueres en la cama y punto, y ya está. Sí, fue terrible, y la mujer acudió a todas las instancias judiciales, primera instancia, en la audiencia, en apelación, el Tribunal Supremo, y le quitaron la razón. Teniéndola, le quitaron la razón. Y llegó hasta el Constitucional. Tomaste carta en el asunto, ¿no? Sí, y al final pues le dijeron, el propio Ministerio de Justicia le dijo, ya no le queda a usted nada más que Luis Bertelli. Yo lo pasé muy mal porque cuando esa mujer vino al despacho, eso no era una persona, se quería tirar por la ventana con su hijo. Desesperado, ¿no? Acabar con la vida. Y yo pues me preguntaba qué salida podía tener todo esto en función de que ya había terminado el recorrido judicial. Pero siempre he defendido que queda un último recurso, y yo le daba vueltas, y entonces planteamos ahí una demanda de responsabilidad civil contra los jueces, porque le habían quitado la razón, como decimos, teniéndola,
y entonces hubo oportunidad de plantear un recurso de revisión y se ganó esa revisión. Recuerdo que el propio presidente del tribunal me dijo que hacía 87 años que no se conseguía otra, ¿no? O sea que... Sí, eso estuvo bien, y se lo merecía esta familia, sí. La decisión no fue porque se llevó mal el tema o algo así, sino porque los jueces se equivocaron, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, era obvio que algo extraño había sucedido en ese quirófano para que en una operación normal se hubiera quedado el niño en coma vigil irreversible, y ahí pues los abogados batallando ese tema no lo consiguieron, y te queda la satisfacción de que esos propios jueces que en su día dijeron que no, pues al final cedieron y tuvieron que aceptar y reconocer que se llevó un dinero a esta familia, una indemnización que fue justa, pero que no compensa, ninguno de nosotros lo queríamos. Fue 1 millón de euros y dejar de pagar las costas a las que le habían condenado, que eran 400.000 euros. Una barbaridad, por eso se echó a la calle y tuvo este asunto tanto revuelo, porque increíble. La pobre mujer, pero eso no se lo desea uno. Claro, arreglar al chaval ya imposible. Imposible, y lo pasado se quedó. Porque en más de un caso ha tenido que recurrir a Estrasburgo, ¿no? Sí, Estrasburgo es una vía necesaria, porque cuando en España la justicia no funciona, hay que llamar a la puerta de los tribunales internacionales, bien el Tribunal de Estrasburgo, bien el Comité de Derechos Humanos de Ginebra, que también funciona muy bien. No se hace con demasiada frecuencia por los abogados españoles, es verdad, pero es necesario. Estrasburgo está poniendo muchas veces en su sitio a la justicia española. ¿Quiere decir que Estrasburgo corrige la plana a la justicia española? Sí, se lo está haciendo mucho. Entonces, cuando hay ciudadanos o ciudadanas, ¿no?, que vienen a comentar, a decir, con unos desconocimientos enormes, ¿no?, que para qué estamos nosotros en Europa, que nosotros podemos solos. Yo entiendo que se equivocan, ¿no, Luis? Sí, necesitamos Europa, entre otras cosas, pues precisamente por eso, porque aparte de que los tribunales nos darían la misma cobertura, en Europa se están consiguiendo cosas que nosotros solos no las conseguiríamos, no avanzaríamos tanto, eso es evidente. Luis, estos temas que son de calado fuerte y complejos, difíciles, produce ante el Dios juez simpatía o empatía o simpatía, produce, digamos, rencor, produce ahora te vas a enterar o algo así, o produce respeto con relación a Luis Bertelli con el mundo judicial. Como sabes, a mí me respetan los jueces, o sea, yo también a ellos, por supuesto, pero yo creo que es consecuencia de una línea de actuación. Ellos saben, los jueces me refiero, que si yo tengo que dar el paso de hacerles frente, de plantear alguna demanda, alguna recusación, incluso alguna denuncia, saben que no hay rencor, saben que no utilizo ni los medios de comunicación, ni de hecho abuso de mi situación, que a veces puede tener cierta fuerza, porque uno defiende la verdad, defiende lo que es, lo que en definitiva es necesario para un abogado, tener la fuerza de la convicción. Pero yo, si me quejo de algo, es que no haya más abogados empujando en esta misma dirección, porque a mí me da unos resultados favorables, estupendos, ¿no? Y los propios jueces a los que he tenido que denunciar, incluso en la vía más drástica, después quieren ser amigos míos, o sea, y nos saludamos muy correctísimamente, y ha habido a altos niveles de la judicatura quien me ha dicho, si yo tengo alguna vez un problema, me gustaría que me defendieras tú. Ah, muy bien. Con lo cual uno se queda, eso quiere decir mucho, claro, ¿no? Se queda uno con esa satisfacción de ver que está haciendo lo correcto. Le da sentido y contenido a una vida, Pepe. Luis, esta pregunta viene bien dado tu conocimiento en el mundo judicial. Se habla mucho es un juicio mediático. ¿Qué papel juegan los medios cuando intervienen en temas judiciales que son noticiables, ¿no?
y a veces, es una opinión mía, ¿no? A veces se está culpando a personas que a lo mejor después el resultado es distinto, ¿no? Pero ¿qué resultado puede venir para los que tienen los profesionales, tanto jueces como fiscal, como defensa y en contra? ¿Qué papel puede influir de alguna manera un juicio mediático a nivel nacional que están interviniendo? ¿Tú crees que eso es producente? ¿O crees que eso se puede corregir o se debe corregir? No sé, me gustaría saber tu opinión sobre. ¿Me ha entendido, no? Sí, es que te estás planteando algo que ya tiene respuesta en el Tribunal de Estrasburgo, incluso nuestro propio Tribunal Constitucional. Ha dicho que sería motivo de recusar a un juez por falta de imparcialidad si esa presión mediática le lleva a cambiar de criterio o simplemente a sospecharse que lo puede ser, porque como bien apuntas, a veces esta situación llega a ser preocupante pues por la fuerza que desarrollan los medios y lo que puede llevar a desestabilizar a un tribunal, pero está claro que ahí, si se produce esa situación, tendría que cortarse radicalmente, planteando la falta de imparcialidad de un tribunal que no se atreve a hacer frente a esos medios de comunicación. ¿Pero tiene que haber un tope o...? Pregunta. Es difícil. Es muy difícil. Es difícil ponerle un tope a la libertad, en este caso la libertad de expresión, la libertad de información. Lo que tendría que haber es un tribunal que no se deje influenciar por esa fuerza mediática, pero también es complicado. Tienes razón. Que no se le puede poner puertas al campo. No se le pueden poner, Pepe. Libertad ha escrito más de un libro. ¿Dónde quieres llegar cuando te pones, aparte de tu dedicación, te pones a escribir un libro para llevar al que quiera leerlo, que entiendo que serán muchos, ¿no? ¿Qué te propones con ello? Sí, en los libros siempre ha habido esa crítica justa, necesaria del sistema, y también pues he escrito esas obras de colección de derechos fundamentales para informar a la gente, sobre todo a los compañeros abogados, de los derechos. Pero me sorprendo porque cuando voy a los juzgados y a los tribunales y paso a saludar al presidente o a cualquier magistrado, me tiran del cajón y me enseñan cuadernillos de la obra de esta colección de derechos fundamentales y me dicen, me falta el 3 o me falta el 4. Y yo les digo, no la he escrito para vosotros, la he escrito para que la gente se defienda de vosotros. puede de alguna manera. Pero ahora estoy en una guía. Ahora voy a sacar en las próximas semanas, va a salir el primer tomo de una guía útil para los abogados. Porque me llaman muchos compañeros y con independencia de su tema particular, el que sea, termina siempre la conversación en el punto donde hace un rato la hemos dejado. ¿Qué pasa con la recusación de los jueces? ¿Qué pasa cuando uno en un juicio se encuentra con un tribunal o un juez que no es imparcial? ¿Cómo se responde ante ese reto? Porque si uno está en un juicio y constata que el juez está siendo más considerado de lo debido que la otra parte, o se está inclinando, incluso baja la propia contienda y se pone como si fuera un litigante más, eso ya te hace ver que el pleito que tú llevas lo puedes perder. Por lo tanto, tienes que poner en marcha mecanismos que signifiquen una solución, y la más elemental es la recusación. Y incluso después te mandan de responsabilidad, denuncias hasta el Consejo, no, lo que haga falta. El recurso se hace muy poco. Se hace muy poco, Pepe. ¿Por qué razón? Yo no sé qué pensar, porque el Tribunal Constitucional viene amparando a los abogados que en el ejercicio de su profesión... Que no los castigan, al revés, ¿no? No solo no los castigan, sino que cuando han sido castigados, pues les quita esa sanción, porque entiende que el abogado en el libre ejercicio de su profesión tiene que tener esa agresividad, digamos, siempre con ese respeto que no se debe de perder, siempre sin frases injuriosas o calumniosas de ningún tipo, pero no cediendo cuando su cliente se está viendo en dificultades como consecuencia de que el juez pues está mostrando una parcialidad manifiesta, ¿no?
Luis, Marbella, nuestra zona, hay un 30, un 35% de extranjeros que viven aquí, que son residentes, están viviendo toda la vida o por lo menos gran parte del año. Y hay comentarios ya no solo del mundo de los colectivos extranjeros, sino los españoles, gente que vienen a decir una realidad. ¿Por qué duran tanto los juicios? ¿Por qué cuando se ven definitivamente determinada cuestión o ha fallecido o ya no tiene nada que ver o se ha solucionado el tiempo, eso no se puede arreglar? ¿Qué se puede hacer, en tu opinión, Luis? Sí, ese es un problema puntual de las deficiencias que tiene la Administración de Justicia. Esta es primordial, o sea, el retraso en los juicios, las dilaciones indebidas ocasionan pues mucho sufrimiento, mucha preocupación a la gente y claro, se puede denunciar, se debe denunciar esa dilación indebida, plantearse ante el juez o hacerle saber que está transcurriendo más tiempo del necesario y de hecho pues llegar hasta el Tribunal Constitucional o el Tribunal incluso, como hablábamos antes, de Estrasburgo, porque no es razonable. Yo recuerdo cuando Enrique Múgica estaba de defensor del pueblo, hubo una interpelación que se le hizo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y yo preparé la cuestión. Y me lo pidieron unos diputados y entonces se le hizo ese planteamiento a Enrique Múgica, que estaba pasando en España con esta duración de los juicios. ¿Y qué respondió el defensor del pueblo? Que entonces, si se le dice a la gente que puede acudir al Tribunal de Constitucional o de Estrasburgo, se colapsarían estos tribunales. Y duraría más. No, lo que pasa es que él era el defensor del pueblo, no el defensor del Tribunal Constitucional. Claro. ¿A qué le importa al ciudadano si se colapsa o no? Lo que quiere es respuesta a su problema, claro. Que sea rápida, que sea pronta, ¿no? Las injusticias siempre tienen prisa en ser reparadas. Pues sí. Lo que no se pueden es alargar en el tiempo. Hay un tema que sorprende en este caso a europeos, sobre todo a los nórdicos, ¿no? Sorprende de que la abogacía, los jueces, mejor dicho, de nuestro país, son de un planteamiento joven, bastante joven, con relación, digamos, a otros países. Y yo pregunto ¿qué tiene que ver, aparte de los estudios, los conocimientos y tal, la experiencia es un dato que suma para ser un buen juez? En los países del centro y norte de Europa no creo yo que haya ningún juez que tenga menos de 50 años. Cuando se llega a ejercer ¿pero por ley? Esta función, sí, ellos necesitan de esa experiencia, porque el problema que nos encontramos en España, y esto también es importante y está relacionado con la pregunta, es que una persona con 24 años ya puede ser juez. Y claro, en esa edad hay mucho temperamento. Con 24 años, sin experiencia ninguna. Claro, primero no tiene experiencia. Tiene que tratar los problemas de la ciudadanía, de toda la historia. Y entonces puede afectar pues a nuestra honra, a nuestro patrimonio, incluso a nuestra libertad. Y esos son temas que se tienen que ver con mucho sosiego, mucha tranquilidad. Entonces, aquí vale esa frase que dice, el juez no nace, se hace. Pregunto. Sí, todo juez que elige esta profesión es obvio que lleva una vocación, ¿no? de hacer justicia, pero necesita templanza, necesita moderación, y eso sabemos muy bien que solo con la edad se consigue plenamente. O sea, no hay un procedimiento que, digamos, que llegue a ser juez escalonadamente, pregunto, ¿no? Aquí se es juez, claro, aprueba unas oposiciones, sí. Con 24 años ya eres juez. Sí. Es complejo. Sí, yo recuerdo un debate en Bilbao, en la televisión de aquella zona, y se planteó esta cuestión, y entonces yo tuve que decir que lo único que podíamos decir que era acertado, que era correcto,
es que ese juez había aprobado sus oposiciones, pero no sabíamos nada de su integridad, de su honestidad, de su forma de razonar, de ecuanimidad y otros valores esenciales del juez. Y lo que está claro es que se hace el juez con la práctica y la prueba la tenemos en que cuando se van haciendo mayores, pues estas decisiones tan trascendentales que decimos que afectan a la honra, al patrimonio, a la libertad de la persona, pues se deben meditar mucho. Y con 20 y tantos años hay poca... Yo personalmente entiendo que es que estamos hablando de la problemática de las personas, la libertad, como tú dices, la libertad, el tema, el día a día, la economía de una persona, inclusive, ¿qué te voy a decir? Temas de que no lo ha cometido, pero el delito que sea, pero hay perspectiva de que sí, que tal, en función de la experiencia, el juez podrá, digamos, resolver mejor, una persona que tiene una... Pasa como el médico de urgencia es más médico porque se hace en esas urgencias, porque no tiene más remedio, ¿no? Pero un médico que termina y de la universidad ya tiene su bufet, sin tener esa experiencia, es complejo. Sí, Carlos Luis Álvarez Cándido, que prologó uno de mis libros, en concreto Clan Judicial, decía, los jóvenes, Luis me comentaba, les falta algo que nosotros tenemos y que nunca ellos podrán alcanzar o tener, y es la experiencia. Es la madre de la ciencia. Sí, no, y sobre todo de la mesura y de la tranquilidad a la hora de tomar decisiones importantes. La presunción de inocencia, algo que sale a diario, ¿no? Aquí voy otra vez al tema mediático. Hay algunos temas judiciales que en el tema mediático ya son culpables, salga el sol por Antequera. ¿Se practica suficientemente la presunción de inocencia en nuestro país? Ese es otro tema puntiagudo. Este tema concita mucho desacierto entre los jueces, porque existe un artículo, el 741 en concreto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que los jueces fallarán en conciencia, según su íntima convicción. Pero este precepto viene del Código Napoleónico y de un jurado, cuando nosotros, las personas que juzgaban eran legos en derecho, desconocedores de la temática, y tenían que juzgar conforme a su conciencia, porque no tenían otra sabiduría. Pero ahora tenemos jueces profesionales a los que hay que exigirles que expongan, que expliciten, que justifiquen los razonamientos que le llevan a esa decisión, a ese juicio. Y eso de que la presunción de inocencia se puede desestabilizar porque el acusado, haciendo uso de su constitucional derecho a no declarar contra sí mismo, se calla, y que el juez vea en ese silencio una posible culpabilidad, eso yo he llevado temas de esos al de Estrasburgo. Quiere decir, Luis, que el tema de la presunción de inocencia es el objetivo para decidir un juez que vaya a juicio o no vaya a juicio. Sí, ellos, cuando se termina una fase de instrucción, si consideran que hay sospechas de culpabilidad, entonces pasa a la fase de enjuiciamiento del delito, y ya es este tribunal el que, valorando en sí todas las pruebas que tenga, pues toma la decisión de condenar o absolver. Es obvio que si hay pruebas, si hay evidencias, se condene, pero lo que no es aceptable es que durante la sustanciación del proceso, más que de presunción de inocencia, se tenga que hablar de presunción de culpabilidad. O sea, se esté casi condenando a la persona desde el inicio mismo del pleito. De alguna manera se salta la torera en la presunción de inocencia, ¿no? Ese derecho, claro, no se respeta como debiera, precisamente porque, aunque se coloca por delante presunto, la realidad es que se le está poniendo, como decimos, culpable, y eso es un problema grave, y los jueces deberían de ver recortada quizás ahí sus facultades, sus potestades, sus atributos, en aras a que este es un derecho fundamental
y si no hay evidencias suficientes de la comisión del delito, pues hay que absolver. No, eso es un Estado de Derecho. Es preferible dejar libres o sin condena a algunos delincuentes que no condenar a un solo inocente. Luis, para ir terminando, una pregunta creo que importante, ¿no? Porque ya hemos hablado del tema de Estrasburgo, hemos hablado de Unión Europea, etcétera, ¿no? Generalmente los abogados españoles recurren poco, mucho, nada cuando hay una decisión que termina en el Supremo, ¿no? Y ahí Santas Pascuas, se acabó la película. ¿Cuándo hay posibilidad de ir a Estrasburgo, no? Pregunto, ¿no? ¿Se lleva a cabo ese tema o los abogados españoles obvian el tema y dicen, nos quedamos satisfechos con este tema o vale mucho dinero? No sé. Sí, yo personalmente creo que se acude poco. Los abogados, por alguna razón en particular, son reacios a llevar los temas de esa enjundia a los tribunales internacionales, primero el Tribunal Constitucional o el de Estrasburgo. Yo creo que se debe a esas especializaciones que se han ido imponiendo en la carrera. O sea, yo soy especialista en civil, o en laboral, o en penal, o en administrativo, y eso hace que no se tenga una visión del conjunto, de todo el ordenamiento jurídico, para saber en cada caso qué es lo que se tiene que hacer. Y eso perjudica, es más cómodo, se estudia menos, porque incluso dentro de la rama de lo civil, pues yo ahora voy a coger nada más que separaciones y divorcios, o herencias, o seguros. Y no me caliento la cabeza y ya está. Y eso se queda, pero realmente como no tienen esa preparación o no lo intentan, pues cuando termina un ciclo determinado, posiblemente al no ser especialistas en Tribunal Constitucional, por ejemplo, pues no pongan en marcha ese recurso. Y si no se hace, si ese recurso ante el Tribunal Constitucional no se presenta, después no se puede ir a Estrasburgo. Sí, pero o sea, cierra la puerta a este tribunal. Porque quiere decir, Luis, en tu opinión, creo, ¿no? En tu opinión, que ser abogado, una vez que termina la universidad, cuelga los libros y se acabó, quiere decir que hay que seguir trabajando para ser pues un buen abogado, todo hay que decirlo, sí. Hay que seguir trabajando. Sí, claro. Claro, de hecho yo diría que el fin de la carrera es el comienzo del estudio diario y son muchas las leyes y las modificaciones que se producen y el intento de llegar a dominar todas las áreas del derecho para tener la perspectiva necesaria de saber en cada momento cuál es la mejor defensa del cliente. Eso significa una palabra clave, trabajar. Mucho. Dedicarle tiempo a trabajar y no o ir a ver el fútbol, o leer el Marca, o estar tranquilo en casa. Claro, por eso me quedo tan poco tiempo en Marbella, porque rápidamente me tengo que incorporar al trabajo. Por cierto, como último tema, ¿te veremos perennemente o asiduamente en Marbella, Luis? Todavía creo yo que me quedan un tiempo en Madrid y seguir llevando asuntos en toda España, pero la idea es regresar a las raíces, a donde uno ha tenido su gente, sus amigos, y compartir tiempo con ellos. Y aunque la profesión de abogado es algo para el que la siente vocacional, y más si se hace de una manera artesana, cuidando, como decimos, todo esto, hace que le tengas que dedicar mucho tiempo y que no puedas disfrutar de los éxitos que consigues, porque como te llegan otros problemas, llega otro. Pero la idea es de volver, sí, la idea es de reencontrarme con mi gente y de hecho pues pasar los últimos años aquí, y creo que no en mucho tiempo tendré que tomar una decisión. Que te veremos por aquí. Por cierto, tenemos un nuevo gobierno, no voy a decir cómo porque ya lo saben ustedes, ¿no? Pero, y se habla muchísimo de reforma, el tiempo deja las cosas en su sitio. Es un momento, digamos, y los actores están por solucionar los problemas que tenga o pueda tener la justicia en España.
Si observamos lo que ha sucedido durante todo este tiempo de la posible investidura de unos y otros programas y alternativas, preguntas y respuestas, nadie tocó la justicia. Nadie, es verdad, es verdad. Y sin la justicia en condiciones... No ha salido reforma laboral, tema económico, Europa, el Cataluña y tal, pero la justicia no lo he escuchado yo, es verdad. Y hace falta, ¿no? Sí, y lo que yo veo es que cada partido nuevo que viene incorpora a sus filas nuevos jueces. Que hacen política. Claro, pero a mí me parece que de hecho es necesario, porque si no seguirá siendo, pues... caras nuevas pero con espíritu antiguo. La elección de constitucional supremo, en tu opinión habría que reformar. Sí, eso se tiene que reformar. No se puede permitir que sean los propios jueces los que se juzguen a sí mismos, los que se elijan. Eso me parece que en otras ocasiones ya lo hemos comentado por lo terrible que es. Es como si en una escuela cualquiera de nosotros nos permitiesen corregir el ejercicio del compañero. Matrícula de honor, todos. Claro. No habría ningún suspenso. Como los ayuntamientos, los alcaldes de los municipios se ponen sus sueldos. Claro. Eso es increíble. Es como si en una empresa los trabajadores se pusieran el sueldo. Claro. Bueno, eso hay que regular, hay que eso tienen que cambiarse muchas cosas, pero se ha dado un paso hacia adelante. La verdad es que esta España de hoy, nosotros hemos conocido otras dos Españas, las anteriores la a la dictadura y el 78. Eso es, y después aquí ha sido necesario un desgaste tremendo para que se haga simplemente justicia, para que se avance en este tipo de situaciones, ¿no? Y nos queda algo, pero ya va siendo normal que se denuncien estas cosas. En otros tiempos, esta misma televisión, para dar esas noticias, lo ha pasado... Bueno, sí. Como se dice vulgarmente, se ha pasado por... Cuando tenía que haber sido algo tan normal. Sí, porque efectivamente hoy, pues no es complicado, ¿no? Pero en aquellos tiempos, veremos a ver si nos cierran la televisión, veremos. Porque yo recuerdo, ¿no? Hace 30 años, cuando teníamos enfrente ni más ni menos una jueza. Eso, en aquel tiempo, eso era... Y recuerdo la jueza Blanca. Y vino al programa, un programa, y allí estuvo. Hoy entrevistar a un juez no es difícil, ¿no? Pero en aquel tiempo, eso era Dios y su madre, vamos, ni más ni menos. Y tiene que verse todo más normal, tiene que avanzar. Pues Luis, muchas gracias, de verdad, bienvenido a Marbella. Esperemos que podamos seguir llevándole a todos ustedes la opinión de Luis Bertelli, que son opiniones que suman, se quedan siempre en el cerebro de cada uno, y además buscar soluciones también, ¿por qué no? Luis, muchas gracias. A ti, eres muy amable, y como siempre la idea será la mejor, venir a Marbella y subir a Madrid, como antes estaba, ¿no? Exactamente. Ir cambiando esa estructura. Gracias. Gracias a ustedes. A ti también, Pepe. Gracias a ustedes por seguirnos. Buenas noches, nos veremos en el próximo programa.